Vamos a iniciar el día de hoy con el tema al cual he titulado No es el final. Hay una frase que se comentó en algún tiempo que dice, todo se arreglará al final. Y si no está bien, pues entonces aún no ha llegado el final. Y estas palabras contienen una verdad teológica muy profunda. Y lo vamos a ver a través de la bendita palabra de Dios, mis amados. A través del Salmo 119, del versículo 105 al 112, la palabra de Dios nos lleva a que tenemos que correr hasta el final nuestra carrera. Hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, nosotros tendremos que estar siempre en esa determinada idea de seguir hacia adelante, de seguir hacia la meta, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra de Dios y aquí hay un versículo que hemos citado infinidad de veces, que tal vez ya no lo sabemos de memoria muchos, pero es una gran verdad y es la bendición que tenemos ahora como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105 en adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus juicios justos. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Amén. Nosotros tenemos que determinarnos así, tener una férrea voluntad como el salmista, mis amados, de permanecer fieles a nuestro Dios Todopoderoso, a ese Jehová de los ejércitos, hasta el mismísimo final de nuestra vida aquí en la tierra. Y digo y especifico exactamente aquí en la tierra porque sabemos que aún en esa situación no es el final de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que nosotros, para la gloria de Dios y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos de trascender a la vida eterna en compañía de ese Dios todopoderoso, en ese lugar celestial que ya está preparado para nosotros, ¿verdad? Eternamente y para siempre. Y tenemos que decir como el salmista, inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Entonces, mis amados hermanos, de alguna manera, nuestra vida es algo similar a una carrera con obstáculos, en la que hay trampas a lo largo del camino, ¿verdad? Así como lo dice el versículo 110, y se da la tentación de apartarse del camino, de querer salirse de esa carrera, de ya no querer continuar por la situación que podamos estar viviendo o presentando. Eso nos lleva a que podamos ver que hay sufrimiento, como dice el versículo 107. Entonces, la pregunta esencial sería, ¿cómo podríamos evitar tropezar o hacer un desastre con nuestras vidas? Ir por la vida a oscuras es algo que da miedo y es sumamente peligroso. El hecho de generar una actividad a ciegas, a oscuras, pues representa muchísimo peligro, mis amados hermanos. Pero la respuesta que nos da la palabra de Dios a través de este salmista es que en medio de la oscuridad que nos circunda en el mundo, ¿verdad? Pues la palabra de Dios provee varias cosas. Fíjense bien. Primeramente, nos provee guía. Ella es nuestra guía, ¿verdad? La palabra de Dios arroja luz en la oscuridad. Dice el versículo 105, tu palabra es una lámpara para mis pies y es una luz para mi sendero. Esa lámpara, esa luz, pues nos permite ver los obstáculos en nuestro camino y así no tropezar con ellos. El hecho de estudiar la palabra de Dios con regularidad, como lo hemos estado haciendo, pues nos va a dar la guía, la guianza que necesitamos, pero paso a paso. Hace poco tiempo prediqué acerca de este versículo y hacía yo la observación de que justamente
La palabra de Dios es muy clara, dice que es una lámpara para nuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos permite ir viendo paso a paso lo que va sucediendo en nuestras vidas y nos permite esa condición de estar siempre allegados a su palabra, dependiendo de Él, para que nosotros no hagamos cosas que de alguna manera pudiéramos pensar que son correctas y no. Tenemos que siempre estar al pendiente de lo que Dios nos dice para efecto de guiarnos correctamente. Yo he puesto un ejemplo, mis amados hermanos, en referencia a vivir sin Cristo y a vivir con Cristo. Si ahorita pudiéramos hacer un ejercicio en donde yo les pidiera o pudiéramos tener ahorita la oportunidad de que fuera una oscuridad completa en el área donde estás, en esa habitación donde estás, eh, y que iniciara un gran terremoto, a la verdad, si conoces bien tu casa, pues tendrías alguna oportunidad de salir sin dañarte mucho, ¿verdad? Tuviéramos que salir de la habitación, de la casa, con una oscuridad tremenda, pues tendríamos muchas posibilidades de golpearnos, de lastimarnos o de golpear a otras personas. A lo mejor tú te conoces la salida perfectamente bien de tu casa, pero imagínate que de repente hay más personas dentro de esa área y en la oscuridad a lo mejor sabes por dónde ir, pero no te vas a dar cuenta cuando una persona venga y te tropiece. Y a lo mejor pierdes ahí el sentido o pierdes la noción de dónde quedaste y lejos de salir a lo mejor te vuelves a meter porque no hay luz, porque no se ve. Justamente esa es nuestra vida sin Cristo. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos hemos golpeado porque no vemos, porque estamos a oscuras, estamos en tinieblas sin Cristo? No vemos cómo va la condición de nuestra vida y desgraciadamente no solo nos dañamos a nosotros, sino que dañamos a las personas que amamos. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? Respecto a nuestras relaciones personales, respecto a nuestro matrimonio, por ejemplo, no nos damos cuenta de cuánto daño le hacemos a la gente que nos rodea. Cuando no podemos dejar alguna situación de pecado, pues estamos sin Cristo en ese momento, ¿verdad? Cuando cometemos pecado, la luz de Cristo se va de nuestra vida y estamos en las tinieblas y por eso nos equivocamos y lastimamos y nos lastimamos. Pero ¿qué pasaría cuando ahorita, por ejemplo, que hay una luz suficiente y que ahorita empezara un terremoto? ¿Se acuerdan que al inicio de los devocionales un día tuvimos que salir porque empezó un temblor justamente el día 19 de septiembre? Bueno, no fue cuando empezamos, ya fue un poquito después. Pero bueno, el detalle es que tuvimos la oportunidad de ver y salimos sin golpearnos, salimos sin lastimar a más nadie. Si viene alguien sobre nosotros, tenemos la oportunidad de frenarlo, de esquivarlo, ¿verdad? De apoyarlo, es más, ayudarle. Eso es vivir con Cristo. Eso es tener una vida en Cristo. Cuando la luz de nuestro Señor Jesucristo nos alumbra en nuestro caminar y nos da la oportunidad de ver los peligros, nos da la oportunidad de ver hacia dónde vamos y cómo vamos. Entonces, este versículo en una versión muy diferente nos dice que por las palabras de nuestro Señor Jesucristo podemos ver a dónde vamos. Arrojan un haz de luz en nuestro oscuro camino que de repente transitamos. Esa es la traducción de El Mensaje, así se llama esa traducción que he estado leyendo últimamente. Y bueno, también no solo nos da guía, sino también nos da sustento la palabra de Dios. Nosotros necesitamos el sustento espiritual para seguir adelante. Las palabras de Dios son más dulces que la miel a nuestra boca, dice el versículo 103. Y es una verdad, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros ya paladeamos, disfrutamos, gozamos la palabra de Dios? Empezamos a ver esa dulzura que hay en su bendita palabra, ¿verdad? Porque nos trae deleite, nos trae sustento, nos trae a una condición en donde nosotros podemos ir fortaleciendo nuestra condición espiritual. Y déjenme decirles que se ha comprobado que cuando una persona tiene un espíritu férreo, un espíritu fortalecido, sale adelante de cualquier tipo de situaciones más fácilmente
que una persona débil en su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu está débil, pues obviamente la carne y el alma son las que imperan y almáticamente muchas veces nos deprimimos de una manera en que lejos de salir adelante de un problema, de una aflicción, de una necesidad, pues nos hundimos más. No sé si ustedes se han dado cuenta de las personas que desgraciadamente no tienen control espiritual, no tienen fortaleza espiritual y cuando les sucede algo se vienen abajo, increíblemente, ¿verdad? Y por cosas que de verdad para mucha gente pudiera ser hasta insignificante. ¿Cuánta gente ha tomado la decisión de suicidarse porque espiritualmente está muy débil o está en una condición crítica y su alma, como está sintiendo toda la pena, toda la angustia o toda la situación que está viviendo, se deprime al grado de que prefiere mejor hacerse a un lado del camino, salirse completamente del camino y tomar una senda que lo lleva a la perdición eterna, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el gran sustento de la palabra de Dios. Nos vivifica, nos da armonía, nos da fortaleza, nos da autoridad sobre cualquier situación. Ayer hablábamos acerca de los gigantes que se levantan en contra nuestra de repente. Pues cuando tenemos el sustento de la palabra de Dios, mis amados hermanos, justamente como lo hizo David en su momento, ¿verdad? Él fue con la palabra de Dios enarbolando el estandarte de Jehová de los ejércitos en contra de Goliat, siendo un gigante de aproximadamente 3 metros, y la fortaleza que el Espíritu Santo de Dios le dio a David, lo llevó a matar al gigante, a destruirlo. Y así es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, mis amados. También nos da sabiduría. Necesitamos sabiduría cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones estresantes, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar decisiones. Solamente la sabiduría que viene de lo alto, mis amados, nos lleva a tener una guianza correcta, a tomar decisiones correctas. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos da entendimiento de sus preceptos, de sus mandatos. Y entonces, al atender y obedecer sus preceptos y mandatos, pues estamos haciendo lo correcto. Y tarde que temprano nos vamos a dar cuenta de que esa sabiduría nos guía de una manera eficaz. Amén. Y la palabra de Dios también nos da ánimo. No es fácil. De hecho, el salmista escribe de una manera especial y dice ahí en el versículo 109, mi vida pende de un hilo. No es fácil, mis amados hermanos, muchas veces cuando estamos pasando por situaciones críticas en donde podemos ver que nuestra situación, lo que estamos viviendo, está como que muy tirante, está pendiendo de un pequeño hilo y que si se rompe ese hilo, nosotros podemos generarnos muchos problemas o hasta perder la vida, ¿verdad? Entonces necesitamos del ánimo para seguir adelante. Y justamente la palabra de Dios se convierte en esa herencia permanente, en ese ánimo que necesitamos en el día a día. Se convierte en el regocijo de nuestro corazón. Así lo dice el versículo 111. Y de esta manera podemos ver cómo Dios es fiel y siempre nos va a ayudar, siempre estará con nosotros. El salmista, por último, también escribe, ¿verdad? Y le pide a Dios que acepte la ofrenda que brota de sus labios. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, exaltamos su nombre, lo ponemos en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Tenemos que también pedirle que acepte la ofrenda de nuestra alabanza, nuestro decir. Y debemos estar determinados, así como el salmista, que con la ayuda de Dios podemos seguir adelante, para siempre y hasta el final. Así lo dice el versículo 112, como lo repetí ya 2 veces. Entonces, nosotros cuando empezamos a mirar atrás, mis amados hermanos, hay tanto por lo que podemos y debemos agradecer a Dios. Hay tantas cosas por las cuales podemos y debemos alabar a Dios, que de verdad esperemos y oremos para que Dios acepte la honra que nosotros declaramos con nuestra boca hacia su persona. ¿Por qué?
porque ahora entendemos que la palabra de Dios es el gran regocijo, el deleite de nuestro corazón. Hay que poner nuestro corazón precisamente en disposición, en diligencia, mis amados hermanos, para guardar toda su palabra hasta el fin de nuestros tiempos aquí en la tierra. Y después pues nos gozaremos con el Señor eternamente y para siempre, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva ahora a la carta de Tito. Vamos a iniciar esta carta de parte del apóstol Pablo, que dirige a uno de sus discípulos. Y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al 16. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que el final, aún aquí en la tierra, no es nuestra muerte física. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Podemos pasar el relevo a la siguiente generación. Y es de lo que se trata esta carta, en que el Señor quiere animarnos a que ustedes y yo aprendamos a que, como este no es el final, aprendamos a pasarle la estafeta a la persona que viene atrás de nosotros, a la nueva generación, a esas generaciones que vienen atrás de nosotros. Y para ello, pues tenemos que dar testimonio fiel de la palabra de Dios, testimonio fiel del poder de Dios, testimonio de que verdaderamente Dios ha obrado en nuestras vidas y ha traído cambios relevantes, cambios fehacientes en nuestra vida, y que esto nos lleve pues a tener algo que ofrecerle a esas nuevas generaciones. Amén. La palabra de Dios dice ahí en la carta a Tito, capítulo 1 del versículo 1 al 16, y dice de esta manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, mis amados hermanos, cómo el apóstol Pablo observa perfectamente bien que Dios es nuestro Salvador, y en el siguiente versículo también hace la connotación de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, de tal manera que los pone a la par. ¿Por qué? Porque justamente aquí, en esta carta, la palabra de Dios nos comprueba a ese Dios triuno en el cual hemos creído, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, que juntos son uno mismo. Amén. Entonces, también quiero hacerles notar que esta carta la podemos tomar efectivamente para cada uno de nosotros. Y con todo el amor y respeto que nos merece el discípulo Tito, ¿verdad? Pongamos nuestro nombre. Ahí cuando dice en el versículo 4, a Tito, ponle tu nombre, a Claudia, a Nancy, a Mario, a José, a Dulce, a Almita, a mamá, a María de Jesús, a todos y cada uno de nosotros está dirigida esta carta. Y así como lo dije, a ti, verdadero hijo en la común fe, así te lo está escribiendo no solo el apóstol Pablo, sino el Espíritu Santo, que fue quien inspiró al apóstol a escribir esta bendita carta, ¿verdad? Le dice: a ti, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el mejor deseo que tengo yo como pastor para cada uno de ustedes, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sea, y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Después dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, quiero decirles que esta palabra, independientemente de que el apóstol Pablo utilice la palabra de obispo, es para todos y cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que atender a esta petición de cómo ser, ¿verdad? Ministros, de cómo ser portadores de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a tener esa manifestación. Tú y yo ahora somos embajadores en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al haber sido justificados delante del Padre, tenemos lo más preciado, que es su bendita palabra, su enseñanza, pero sobre todo su espíritu, que ahora vive y reina en nuestros corazones, en nuestro ser. Y por lo tanto, todos estamos llamados a ser hospedadores, a ser pacientes, a ser amables, a hacer todo lo que la carta a Tito describe como esas personas que buscamos verdaderamente agradar a Dios. Tú y yo queremos agradar a Dios, por lo tanto, tenemos que vivir esa experiencia de ser cada vez mejores, ser santos como Dios nos ha llamado a ser. Amén. De alguna manera, pues el liderazgo es como una carrera de relevos, y recuerden que todos somos llamados a ser líderes en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la sucesión es clave. ¿Por qué? Porque si no pasamos el relevo, si no pasamos la estafeta, pues se corta de alguna manera y se genera una brecha generacional de la transmisión de la palabra de Dios, de la buena acción que debemos tener, de la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Pasar el relevo a la siguiente generación es nuestra aporte, ¿verdad? Es parte fundamental de lo que debemos hacer, de la carrera que estamos viviendo, y de esa manera podemos ver que no va a ser el final, que nunca va a encontrar un término, ¿verdad? Porque si nosotros le enseñamos a nuestra generación que viene a hacer exactamente lo mismo, pues tampoco se va a terminar la carrera en la vida de quienes nos siguen, sino que se va a pasar ese relevo a la siguiente generación y a la siguiente hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la vida del apóstol Pablo cambió radicalmente cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan? En aquel momento se dio cuenta de que Dios había resucitado verdaderamente a Jesucristo de entre los muertos, y por lo tanto la muerte no es el final. O sea, la muerte, que técnicamente viene a ser el final de esta vida terrestre, no es el final para nuestra existencia. De hecho, el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un agente de nuestro Señor Jesucristo para promover la fe. Jesús nos ha enviado a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a seguir proclamando el mensaje. Dice el versículo 1, a difundir la palabra exacta de Dios y cómo responder a ella. Así es como nosotros debemos de actuar, mis amados. Entonces, un día nuestro Señor Jesucristo regresará, y eso sí será el fin del mundo como lo conocemos. Pero ni siquiera eso será el final cósmicamente hablando. El objetivo de Pablo es suscitar esperanza para todos y cada uno de nosotros, apuntando hacia el camino para la vida sin fin, para la vida eterna, para la vida a la que ustedes y yo hemos sido llamados en Cristo, ¿verdad? Y esta sorprendente buena noticia es el mensaje que inspiró y condujo el ministerio
de Pablo. Este es el fundamento de nuestra fe. Esta es la verdad. Podemos tener la gran confianza, la confianza total en nuestro futuro por esta esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el motivo de nuestra fe, mis amados. Ese es el fundamento de la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna es lo que fundamenta nuestra fe en Cristo. Porque obviamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en algo o en alguien, es porque esperamos obtener el resultado que deseamos por esa fe, ¿verdad? La misma descripción de la fe ahí en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que esperas, convencido de lo que no ves. Por lo tanto, esa esperanza que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo de un día ver cara a cara a Dios, experimentar su presencia eternamente y para siempre, gozarnos en su regazo por siempre, ¿verdad? Pues es lo que verdaderamente esperamos. Esa es la fe. Y convencidos estamos, aunque no sepamos, aunque no de alguna manera entendamos perfectamente bien cómo va a suceder eso, cómo es que Dios nos va a dar ese cuerpo glorificado, cómo es que Dios nos va a permitir estar delante de su presencia por siempre y para siempre, y cómo va a ser eso, ¿verdad? No sabemos, pero convencidos estamos por la fe, que veremos cara a cara a Dios, que estaremos en su presencia eternamente y para siempre. Amén. Entonces, es una esperanza que fue prometida por Dios desde el principio de los tiempos, lo dice el versículo 2, y de la cual, o sea, de esa esperanza podemos estar seguros, porque Dios es fiel, Dios es inmutable, Dios no rompe sus promesas, mis amados hermanos. Dios va a cumplir lo que Él prometió a cabalidad. Amén. Y este es el mensaje que a Pablo, pues se le ha confiado por orden de Dios, nuestro Salvador, y que ahora nos ha sido conferida ¿cómo se llama? Esa petición, eso que tenemos que seguir haciendo. Al final, tenemos la esperanza segura de la vida eterna. Mientras tanto, nuestra tarea está por hacer, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues Pablo, por ejemplo, da instrucciones a Tito. ¿A quién? ¿Verdad? Como a Timoteo. Parece que el apóstol lo llevó a Cristo, ¿verdad? Pero ¿a quién tiene que llevarle el evangelio? ¿Qué tiene que hacer? Todas esas instrucciones se las da tanto a Tito como a Timoteo, pero ahora también son para nosotros. Amén. Pablo está llegando al final de su parte de la carrera. Recordemos que esas últimas cartas que escribe el apóstol, pues ya está en la condición de que ha sido decretada su muerte por decapitación por parte de Nerón, y ya está a punto de ser ejecutado. Entonces, aquí es donde vemos cómo está pasando el relevo no solamente a Timoteo, sino también a Tito. Tito estaba en Creta, Timoteo estaba en el área de Filipos, ¿verdad? Entonces, esto lo hace para que pusiera en orden lo que quedaba por hacer. Ahora, muchas personas nos están pasando ya la estafeta, mis amados hermanos. La gloria sea para el Señor por aquellas personas que tuvieron a bien mentorearnos, ser nuestros ayos, ser nuestros maestros en su momento, para pasarnos también la estafeta. Y la gloria sea para el Señor, porque ahora ustedes y yo somos esa parte fundamental de la secuencia lógica que Dios quiere que sigamos manteniendo, que esto siga girando, que siga moviéndose. Ahora a ustedes y a mí nos corresponde pasarle esta estafeta, ¿verdad? En su momento. También el apóstol Pablo está urgiendo a Tito a pasar esa estafeta a otros, eligiendo líderes específicos en cada ciudad. Es por eso que nosotros necesitamos que ustedes también crezcan en el Evangelio, que se sigan fortaleciendo en su espíritu, para que sean las personas idóneas que el Señor Jesucristo necesita para seguir transmitiendo su mensaje eternamente y para siempre hasta que Él venga. Amén. Entonces, la clave para la sucesión es encontrar los líderes adecuados. Y Pablo da una lista similar de calidad o de calificaciones que tienen que cumplir algunas personas, que ya vimos también ahí en Timoteo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, pone en contraste a los líderes piadosos
que está levantando Dios, y así como ustedes, Dios está levantando a gente muy enteramente preparada. Por algo estamos atendiendo a todo esto. Yo declaro que en todos ustedes Dios está levantando líderes piadosos y de gran calibre, ¿verdad? Y nos está comparando ahora con aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Esto quiere decir que si nosotros estamos siendo levantados en el poder de Dios para caminar conforme a la luz de Cristo, conforme a la palabra de verdad, conforme al Espíritu Santo de Dios, pues tenemos que verdaderamente dar testimonio que de lo que conocemos de Dios lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y que nuestras acciones, lejos de negar la existencia de Dios o lejos de negar que conocemos a Dios, nuestras acciones vengan a ser la fortaleza de que lo que estamos diciendo lo estamos viviendo para la gloria de Dios. Amén. Estas personas, bajo la apariencia de ser líderes religiosos, pues arruinan casas enteras, dice la palabra de Dios. Lo hacen buscando su ganancia deshonesta y no están convencidos de su pecado. ¿Por qué? Porque simplemente no escuchan verdaderamente a Dios. Escuchan sus intenciones, su corazón, su deseo, su vanagloria, y eso los lleva a pecar delante de Dios y desgraciadamente ni siquiera a ver que están ellos en esa condición. Por eso Jesucristo dice que es muy fácil, ¿verdad?, que la gente de esa naturaleza vea la paja del ojo ajeno y no pueda ver la viga que lleva cargando en su propio ojo. Entonces, este tipo de gente no entiende lo que están haciendo es verdaderamente malo y equivocado. Pero la tarea de un buen líder de la iglesia, de un hijo de Dios como tú y como yo, no es solamente exhortar a otros con la sana doctrina, sino también hasta refutar a los que se opongan. Ha habido en estos últimos días, mis amados hermanos, gente que de alguna manera se ha dejado influenciar por ciertas doctrinas equivocadas, ciertas sectas religiosas, y están tratando estas sectas y estas doctrinas de regresar a la gente al judaísmo, por ejemplo. A lo mejor ustedes han escuchado hablar acerca de los judaizantes, gente que de alguna o de otra manera se están oponiendo a la verdad de la palabra y quieren regresar a la tradición judaica y a todo ese tipo de manifestaciones que lejos de acercarnos a Dios nos separan. Entonces, tú y yo tenemos que ser capaces de refutar a estas personas que se oponen al evangelio de Jesucristo, a la verdad. Y esto no debería ser causa para criticar o juzgar a otras personas, a otros cristianos o iglesias que sean posiblemente o ligeramente diferente a nosotros, ¿verdad? Hay denominaciones muy particulares, por ejemplo, la denominación bautista, pues tienen una gran similitud con nosotros, solo que tienen algún punto muy particular en su doctrina respecto al Espíritu Santo de Dios, que ellos aprenden mucho, estudian mucho, leen mucho, pero la manifestación del Espíritu Santo la tienen muy reservada, muy apagada, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Habrá otro ejemplo como los presbiterianos, los, ¿cómo se llaman? Evangélicos, nosotros como pentecostales, ¿verdad? Tenemos nuestras propias manifestaciones, nuestra doctrina, pero somos muy similares en cuanto al fundamento de la fe. Esas diferencias doctrinales no influencian o no influyen directamente en la salvación y vida eterna, solamente en la acción que tomamos aquí humanamente. Pero la esencia, el fundamento de nuestra fe, que es la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna prometida, es la que nos mantiene como en unidad en la fe en Jesucristo, con todos ellos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que los bautistas no creen en los milagros, así es. Fíjense bien que los versículos del 10 al 16 nos muestran diferentes tipos de comportamientos que los líderes de iglesia y que los líderes como nosotros, siendo hijos de Dios, estamos llamados a refutar. Por ejemplo, aquellos que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Entonces,
El propósito último de este liderazgo, ¿verdad? Tan fuerte como fue el de Pablo, pues es proteger al pueblo de Dios de ser desviado de su curso. Por lo tanto, ese debe ser nuestro propósito en todo nuestro caminar en el Señor. Debemos aprender y ayudar a proteger al pueblo de Dios de que no se desvíe de la sana doctrina, de el caminar en Cristo Jesús, que siempre estemos hablando la verdad, la palabra de Dios sin malicia, sin tergiversarla, sin acomodarla a nuestros propios intereses, porque eso es lo peor que podemos hacer. He explicado, por ejemplo, cómo un hombre llamado Carlos Taze Russell, uno de los fundadores de la secta de los Testigos de Jehová, pues simplemente tergiversó la palabra de Dios para su beneficio. Él quiso obtener un beneficio de lo que ya conocía, ¿verdad? Entonces, esto, pues desgraciadamente lo llevó a tener una condición que delante de Dios es reprobable. Y tarde que temprano, pues desgraciadamente a todas aquellas personas que siguen esa doctrina, pues se les van a abrir un día los ojos y Dios les va a mostrar el gran error que han cometido, ¿verdad? Poco a poco han venido como que acomodando las cosas. No sé si se han dado cuenta. De hace aproximadamente unos 10 años a la fecha, los testigos de Jehová han aceptado ya a Jesucristo como el Señor y lo entendieron cuando alguien, ¿verdad? Empezó a ver que si no tenían al Hijo, no tenían al Padre. Y entonces empiezan a reorganizar sus doctrinas para poder ir acomodándolas, pero siempre bajo su concepto equivocado, bajo una errónea idea doctrinal. Entonces, ustedes y yo tenemos que llevar al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, bajo el sendero correcto, bajo la línea correcta de la palabra de Dios y de la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo. Amén. Aquí vemos cómo la visión de Pablo de la vida eterna tendría que estar ya, ¿verdad? En nuestra mente aquí, bien establecida. Pues nos muestra que es, ¿por qué es tan importante permanecer sanos en la fe? Ahí lo dice el versículo 13. Ustedes y yo tenemos que, a través de la visión que Dios nos ha dado acerca de la vida eterna, tenemos que mantenernos sanos en la fe. Y esto nos tiene que llevar a que cuando estemos padeciendo cualquier tipo de circunstancia o situación, por difícil que parezca, estemos viéndonos proyectados hacia la vida eterna, que no nos quedemos atorados aquí en esta condición de este cuerpo, de este estuche físico. Me estoy refiriendo específicamente a la condición de enfermedad, de necesidad económica, de situaciones en donde nuestras relaciones personales pues no están muy bien, que digamos. No nos tenemos que atorar en eso, mis amados hermanos, sino más bien proyectarnos hacia la vida eterna, que es lo que verdaderamente importa. La esperanza de la vida eterna es nuestra meta. La esperanza de la vida eterna, mis amados hermanos, es nuestro mensaje, es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros y es el que tenemos que aprender a proyectar, a enseñar. Amén. Y la esperanza de la vida eterna, mis amados hermanos, debe ser nuestra motivación para seguir adelante, porque no es el final. No es el final, simplemente son los pasos que tenemos que ir dando para llegar a esa condición, a la esperanza de la vida eterna y ver un día, constatar que nuestro Dios es fiel, es inmutable, que no cambia y que cumple sus promesas. Y su promesa de la vida eterna está dada para todos y cada uno de los que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así es que hay que darle gracias a Dios porque esta vida no es el final como resultado de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y por medio de su resurrección. No es el final, mis amados. El final, pues nunca lo vamos a poder ver porque la eternidad no tiene final y estamos llamados a vivir esa gran experiencia. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a liderar correctamente a las personas que salgan a nuestro encuentro, que Dios ponga a nuestro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar a pasar la estafeta, el relevo a esas personas para provocarles a ser también buenos líderes
para el futuro y que ellos también aprendan a hacer lo correcto. Entonces, mis amados hermanos, como vemos, no es el final, es nuestro caminar en Cristo. Sigamos nuestra carrera de la fe, mantengámonos con nuestra vista puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, que Él sea nuestro blanco a seguir, nuestro objetivo en todo momento. Y nos vamos a dar cuenta cómo verdaderamente la palabra, que es Jesucristo mismo, es el verbo hecho carne, es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Él es el que nos da la guianza, nos da la fortaleza, nos da el ánimo para seguir adelante. Así es que les animo, ahora sí, a que continuemos para adelante, para atrás ni para agarrar impulso, mis amados. Lo que quedó atrás, ahí se debe de quedar. Que el pasado no sea el lastre que nos impida seguir avanzando hacia el futuro, hacia lo que nos tiene reservado nuestro Señor Jesucristo, hacia esas moradas que Él está preparando para cuando seamos llamados a su presencia o nuestro Señor Jesucristo venga, estemos ahí en donde justamente lo que Él dice, donde yo esté, ustedes también estarán. Así es que ánimo, es una palabra de aliento, es una palabra de regocijo, mis amados hermanos, en donde nosotros podemos verdaderamente vivir esta gran maravilla que es la experiencia de seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Lo llaman una fuerza activa. Pero ya hemos explicado que una fuerza activa pues no tiene sentimientos, no tiene personalidad. Por lo tanto, pues ellos desbancan o desacreditan que el Espíritu Santo es una persona, que es la tercera persona de ese Dios triuno en el cual hemos creído ustedes y yo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene una personalidad porque siente, porque se entristece, porque se alegra, porque nos da guía, porque es nuestro paracletos, porque nos da apoyo y todo eso solamente una persona lo puede hacer, mis amados. Una fuerza activa como lo que es, por ejemplo, la fuerza de un motor, una fuerza eléctrica, una energía luminosa. No le importa lo que tú sientas, no le importa lo que tú pases. El motor de la licuadora ni se va a inmutar, ni se va a alegrar, ni se va a entristecer si a ti te está pasando algo en particular. Eso es una fuerza activa, esa es una energía activa, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona como tal, como tú y como yo, que siente, que piensa, que tiene voluntad propia y que dirige y que hace. Amén. Entonces, esa es la diferencia de las doctrinas, mis amados. Damos gracias a Dios porque tenemos la doctrina que nuestro Señor Jesucristo estableció aquí en la tierra. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el discernimiento, ¿verdad? Porque ahora Dios nos ha dado también ese don de poder discernir todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que vemos, y lo tenemos que pasar por el tamiz del discernimiento, mis amados. Que el Señor nos siga dando mayor sabiduría, mayor discernimiento, para que lo que veamos, escuchemos, para que lo que tengamos enfrente lo podamos nosotros pasar por ese tamiz y tomar lo mejor, ¿verdad? Retener lo bueno, dice la palabra de Dios, y desechar lo malo. A nosotros solamente se nos debe de quedar lo que la bendita palabra de Dios, este maravilloso libro, nos declara como esa revelación divina para nuestras vidas. Amén. Pues es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Nunca perdamos la esperanza, jamás perdamos la esperanza. Quiero decirles que a veces las circunstancias de nuestra vida pueden parecer muy desalentadoras. Y todo lo que hemos hecho mal, la oscuridad de repente se nos viene encima, y aún así quiero decirles, mis amados, que Dios nunca nos deja sin un rayo de esperanza. Dios siempre nos va a dar la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Amén. Pues vamos a orar, vamos a